Tenemos por acá identidades trigonométricas, vamos a hacer un repaso con identidades fundamentales, identidades pitagóricas y derivadas de estas identidades. Del mismo modo, vamos a mirar algunas relaciones que existen entre las mismas identidades y algunos despejes que se pueden hacer. Para esto vamos a utilizar la circunferencia unitaria, una circunferencia de radio 1, donde vamos a dibujar las diferentes líneas trigonométricas que nos permiten calcular, o mejor, nos permiten tener una medida o una cuantía igual a la que me representa la razón trigonométrica. En este caso vamos a hablar de razón trigonométrica como tal porque no estamos comparando dos conjuntos o más conjuntos para hablar de una función. Vamos a trabajar con triángulos y por esto vamos a trabajar es con razones trigonométricas. Fundamental, lo primero que debemos hacer es identificar los valores de los signos que van a acompañar a las razones trigonométricas en cada uno de los cuadrantes. Entonces, para esto es necesario recordar lo siguiente. Recordemos que como razón trigonométrica, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, seno, si lo hacen, sería y sobre 1. O sea que seno de teta es igual a y. Por otra parte, tendríamos que coseno del ángulo, es cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea que coseno sería x sobre 1. O sea que coseno de teta sería x, porque x sobre 1 pues nos daría x solamente. Entonces tendríamos que coseno es igual a x y que seno es igual a y. Esto nos va a servir bastante. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, seno de teta, si nosotros sabemos, voy a escribirlo por acá, que seno de teta es igual a y coseno de teta es igual a x. Entonces, nosotros ya podríamos establecer que en el primer cuadrante, en este primer cuadrante, la y, si se dan cuenta, el componente en y, esto tenemos aquí, pues, componente en y, componente en x, la y en el primer cuadrante es positiva, o sea, esto nos daría positivo, y la x es positiva. ¿Qué es tangente? Bueno, tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Y aquí viene algo especial. El cateto opuesto es y el adyacente es la x. O sea que yo tengo que mi tangente de teta es igual a y sobre x. Pero aquí ya vamos a empezar con una relación bastante curiosa. Recuerden que y es igual a seno, o sea que tangente de teta también podría ser seno de teta sobre x, que es coseno. Coseno de teta. Entonces ahí ya tenemos una igualdad entre razones o identidades fundamentales. Bastante sencillo. ¿Qué pasa si yo tengo y positivo y x positivo? Positivo sobre positivo, pues me daría positivo. La cosecante, la razón inversa de quién? Del seno. O sea, la cosecante, si lo recuerdan, la cosecante de teta es igual a quién? Razón inversa del seno. O sea, sería hipotenusa, que en este caso vale 1, sobre opuesto quedaría y. O sea, 1 sobre y. De aquí también vamos a encontrar algo importante, que esto es igual a 1 sobre y, pero ¿quién es y? Seno. Entonces ahí tenemos que la cosecante es la razón inversa del seno. Entonces, al tener 1 sobre y, que es positiva, pues me queda positivo. La secante, ¿quién es la secante? La secante es la razón inversa del coseno. La secante es 1 sobre adyacente. ¿Quién es adyacente? X. Entonces aquí nosotros podemos establecer perfectamente qué es la razón inversa. Del mismo modo, vamos con... bueno. Entonces quedaría 1 sobre x, x es positivo, pues me daría 1 sobre positivo, positivo. Y la cotangente, ¿quién es la cotangente? La cotangente es la razón inversa de la tangente, pero la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Y el adyacente quién es? X sobre el opuesto que es y. O sea que esto me quedaría coseno de teta sobre seno de teta. Y aquí ya tenemos varias relaciones.
Entonces esto también me quedaría que la x es positiva y la y es positiva, o sea, esto me queda positivo. Listo, entonces bastante sencillo. Quiere decir entonces que en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas, más adelante cuando las trabajemos como función, todas las funciones trigonométricas en el primer cuadrante va a ser siempre positivo. O sea que si a usted le da un valor negativo con un ángulo en el primer cuadrante para cualquier razón trigonométrica o para cualquier función trigonométrica, ha quedado mal porque de por sí no puede dar. Entonces, bueno, a menos de que haya una modificación de la función, se estuviera mostrando con función, pero una función o una razón trigonométrica sencilla sin modificación alguna, ni de su periodo, ni de su desplazamiento en X, pues no habría inconveniente. Todas serían positivas. El seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente de teta en el primer cuadrante siempre es positivo. ¿Qué va a pasar en el segundo? Esto lo vamos a llenar ahora más rápido. ¿Por qué? Porque ya se supone que han entendido de dónde va a salir el signo de esto. Entonces, seno, recuerden que y. Entonces en el segundo cuadrante y es positivo. Pero la x en el segundo cuadrante es negativo. ¿Y qué era la tangente? Bueno, la tangente es la relación que hay entre y x. Entonces al dividir y entre x me da la tangente, cateto opuesto sobre adyacente. Y si tengo positivo sobre negativo, eso me queda negativo. La cosecante era la razón inversa de quién, del seno. Entonces me quedaría 1 sobre seno o 1 sobre y me quedaría 1 sobre positivo, que seno es positivo, entonces me quedaría positivo. La secante era la razón inversa del coseno, 1 sobre x. Y como sabemos que la x es negativa, 1 sobre negativo, pero me queda negativo. Y la cotangente, pues es la razón inversa de la tangente. ¿Sí? Entonces me quedaría x sobre y o coseno sobre seno. Y en ese caso, coseno sobre seno, pues me queda positivo o negativo. Dividiendo, pues me da negativo. Aquí también es bastante sencillo, en el tercer cuadrante. Entonces, en el tercer cuadrante, fíjense, el seno positivo, en el segundo, coseno negativo y la tangente negativa. La cosecante que está relacionada con el seno, pues va a positivo, y la secante que está relacionada con el coseno, pues va a negativo. Y la cotangente que está relacionada con la tangente, pues va a negativo también igual. Entonces, aquí el seno, que estamos en el tercer cuadrante, pues tercer cuadrante, la y es negativa, la x es negativa. Tangente, como es y sobre x, o sea, seno sobre coseno, pues me quedaría menos sobre menos, eso me quedaría más. Entonces, por lógica, como hicimos arriba, la cosecante, como está relacionada con el seno, debería quedarme negativo, porque es 1 sobre y. La secante, como está relacionada con el coseno, que es 1 sobre x, entonces me queda negativa, porque quedaría 1 sobre un número negativo. Y la cotangente, como está relacionada con la tangente, que es x sobre y, pues dos negativos dividiéndose, pues me quedaría positivo. Entonces, si nos damos cuenta, en el tercer cuadrante los únicos positivos son la tangente y la cotangente. Seno, coseno, cosecante y secante son negativos. Y esto sirve muchísimo porque al saber que si nos tenemos en cada uno de los cuadrantes, nosotros más adelante vamos a poder demostrar fácilmente o vamos a poder darle solución a algún tipo de problemas que nos presenten entre, por ejemplo, seno y tangente. Entonces debemos establecer primeramente en qué cuadrantes tienen el mismo signo. Entonces vamos aquí con el cuarto cuadrante. ¿Qué signo irá a tener? Volvemos, seno es y, o sea que seno queda negativo, coseno es x, pero aquí coseno en el cuarto cuadrante es positivo. La tangente es la razón que hay entre seno y coseno, o sea me quedaría menos sobre más, me quedaría menos. La cosecante va unida con con el seno y es 1 sobre y, o sea me quedaría negativo. La secante está unida con el coseno y es 1 sobre x, o sea eso me quedaría 1 sobre x. X en este caso es positivo, o sea, esto me quedaría positivo. Y la cotangente es coseno sobre seno o x sobre y. Y en este caso, si tenemos coseno sobre seno, me quedaría negativo, mismo signo que el de la tangente. Entonces, en este cuarto cuadrante, los únicos positivos son el coseno y la secante. El resto son negativos. En el segundo cuadrante, que teníamos los únicos positivos, seno y cosecante, los que están unidos.
y en el primero todos son positivos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para resolver algún tipo de ejercicios, como les dije, cuando estamos comparando dos razones trigonométricas diferentes, seno y tangente, por ejemplo. Lo primero que deben cumplir es que tengan el mismo signo para poderlas comparar o para poder tener una igualdad entre ellas. Listo, ya conociendo los signos de nuestras razones trigonométricas, es bastante sencillo establecer aquí, a través de las líneas trigonométricas, que son muy sencillas de aprender. Se aprende la primera en el primer cuadrante y con eso sirve para todas. Y es lo siguiente. Si nosotros ya habíamos establecido que y era seno, que x es coseno, por definición tangente es aquella recta que toca solamente en un punto a la curva y es perpendicular al radio de la circunferencia. O sea que aquí forman un ángulo de 90 grados. O sea que esto que toca aquí en un solo punto es la tangente. Ojo, y la tangente siempre la vamos a marcar de forma vertical. Si nos estamos orientando de forma vertical como la y de forma horizontal como la x. Entonces siempre la vamos a marcar de forma vertical. Entonces siempre que marquemos esta línea va a ser la tangente, la que toca en un solo punto a nuestra curva o a nuestra circunferencia. Su contraparte o su inversa, si nosotros tenemos la tangente en y, entonces la cotangente debería estar en x, que es lo que pasa acá. Y con la misma propiedad de solamente tocar en un punto a la circunferencia o a la curva. Las dos van a tocar en diferentes puntos a esta línea que se está prolongando, ¿sí? Esta línea que se prolonga, cuando nosotros prolongamos esta línea hasta el punto en que toca la tangente, se llama secante. De hecho, esas dos líneas siempre en geometrías van como muy de la mano y se ven muy juntas. La tangente es aquella que toca en un solo punto y la secante es la que corta por lo menos en dos puntos a la curva. O que corta, de hecho secar es cortar. Entonces secante es cortar y corta en dos puntos. Si nosotros la prolongamos hacia acá, vamos a ver que corta la circunferencia en dos puntos. Entonces, esa línea que nosotros prolongamos desde el centro hasta que toque la tangente se llama secante. Por otra parte, la de arriba, que se llama cotangente, que es la razón inversa de nuestra tangente, la línea que nosotros hasta tocar a esa cotangente, a esa línea cotangente, pues se llama cosecante. ¿Sí? Creo que ahí pueden encontrar ya como la razón de sus nombres o por qué se llaman así. Y es bastante sencillo. Y nos va a dar nuestras primeras razones, bueno, nos va a dar nuestras primeras identidades trigonométricas pitagóricas, porque se dan cuenta aquí hay un montón de triángulos rectángulos. Aquí, por aquí también hay otro triángulo rectángulo. Aquí como tenemos dos paralelas, esta línea verde con la línea del eje horizontal del eje X, pues son paralelas. Y hay una línea que es secante, que las está cortando las dos. Por geometría nosotros sabemos que ángulos alternos internos entre paralelas pues son iguales. O sea que este ángulo y este ángulo es igual. Entonces teta de acá va a ser igual a teta de acá arriba. Luego nos va a servir para algo. Tomemos este pequeñito, el que dice coseno y seno. Con eso vamos a establecer nuestra primera identidad pitagórica, la fundamental. Entonces, Pitágoras, ¿qué dice? Pitágoras dice que, ojo acá, que cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Siendo la hipotenusa el lado más largo del triángulo rectángulo. Estamos trabajando puros triángulos rectángulos. Entonces, si nos fijamos en el triángulo blanco, en el primero, en este chiquitico, ¿quién va a ser nuestro cateto? Coseno. ¿Quién va a ser nuestro cateto? Seno. ¿Quién va a ser nuestra hipotenusa? 1, que sería el radio. O sea que por ahí nosotros ya podemos definir que cateto, o sea, coseno al cuadrado de teta, más seno al cuadrado de teta, es igual a hipotenusa, que en este caso sería 1 al cuadrado, pues daría 1. Primera identidad pitagórica. Segunda entidad pitagórica, el triángulo más grande con amarillo. Si se dan cuenta, la tangente. Y aquí, ¿cuánto mide esto? Pues ¿cuánto mide esto? Si estamos en la circunferencia unitaria, pues todo esto va a medir 1. Bastante sencillo. ¿Cómo se llama esta línea que atraviesa desde el origen hasta tocar la tangente? Ya sabemos que la tangente va acompañada de la secante.
Entonces la secante para nosotros sería nuestra hipotenusa y tangente y 1 serían simplemente catetos. Entonces nos quedaría que tangente al cuadrado de teta más 1, pero 1 al cuadrado es 1, no cambia mucho, es igual a hipotenusa al cuadrado, o sea, me quedaría igual a secante al cuadrado de teta, segunda identidad pitagórica. Tercera identidad pitagórica, nos vamos con esta. Entonces, si nos damos cuenta quién es la hipotenusa en este caso, esa línea que se ve ahí como de un azul clarito, que sería la cosecante, la que les dije que desde el origen hasta que toque la cotangente se llama cosecante. ¿Quiénes serían nuestros catetos? Sería este lado que es cotangente y este lado que es 1, vale, 1. Entonces nos quedaría que cotangente al cuadrado de teta más este cateto que es 1 al cuadrado, pues 1 es igual a ¿quién? A esta línea color azul clarito que sería la cosecante. Cosecante al cuadrado de teta. Y ahí tenemos nuestras tres identidades pitagóricas. Bastante sencillos que se desprenden de estas líneas trigonométricas. Son muy fáciles de aprender y a partir de estas se pueden derivar en otras. De hecho, de aquí podemos establecer la relación entre el seno y el coseno. No la voy a hacer todas, voy a hacer solamente una. Voy a despejar el seno en términos de coseno. Si utilizamos esta, nos quedaría entonces que seno cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno cuadrado de teta. O sea, nos quedaría, ojo aquí, nos quedaría sacarle la raíz y la raíz a esto. Pero recuerden que cuando tengo una raíz de esta forma, esto es un valor absoluto que me da dos soluciones, una x positiva y una x negativa. O sea que aquí esto me va a dar dos soluciones, me va a dar un más o menos. Entonces, ojo ahí con eso. Entonces me va a quedar que seno de teta es igual a más menos una solución positiva, una negativa, raíz de 1 menos coseno cuadrado de teta. Entonces ahí ya tenemos una de las identidades que se derivan de la pitagórica. Y las anteriores eran fundamentales y podemos establecer relación entre ellas. Por ejemplo, podríamos establecer la relación que hay entre seno y cosecante, donde, por ejemplo, cosecante es igual a 1 sobre seno o seno es igual a 1 sobre cosecante. Como son razones inversas, pues se cumplen para las dos. Entonces es bastante sencillo. Bien, siempre es bueno aplicar estos conceptos en ejercicios muy fáciles al inicio para luego pasar a algo más complejo. Aquí tenemos un ejercicio bastante sencillo, extremadamente sencillo de hecho, que podemos resolver aplicando las identidades que acabamos de ver. Nosotros sabemos que cotangente es seno, ojo acá. Nosotros sabemos que cotangente de teta es, perdón, coseno de teta sobre seno de teta. Ya lo había escrito en la explicación inicial. Y a nosotros nos dan el valor de la cotangente y nos dan el valor del seno. Nos piden coseno. O sea, que nos piden allá solamente esto que tenemos aquí arriba. Despejando rápidamente, nosotros sabríamos que coseno de teta sería igual a seno de teta por cotangente de teta. Si multiplicamos ambos lados por seno de teta. Y nos queda de esta manera. O sea que coseno de teta, cos de teta, sería igual a seno de teta. ¿Pero quién es seno de teta? Seno de teta es 3/5. Multiplicado por cotangente, que sería 5/4. Arriba y abajo lo mismo, simplemente se cancelan. O sea que coseno de teta es igual a 3/4. 3/4 que es 0,75. Ojo acá, si llegara a darles un valor por encima de 1, el ejercicio estaría mal. ¿Por qué? Porque recuerden, si recuerdan algo de funciones, el coseno, al igual que el seno, tiene
cierto rango. Y el rango del coseno va desde -1 hasta 1. Entonces los valores, los resultados de coseno de teta no pueden estar por encima ni de 1 ni por debajo de -1. El coseno de teta mal dibujado es algo así periódico. -1 y aquí en este máximo, aquí pasa por sería 1. Cuando x vale 0, pues coseno de 0 y vale 1. Coseno de 0 es 1. Entonces, si esto le llegara a dar un valor mayor a 1 o menor a -1, pues simplemente les habría quedado mal. Bastante sencillo el ejercicio. Por acá tenemos un segundo ejercicio de simplificar. Como les digo, estos son bastante sencillos. Y en este caso nos piden simplificar al máximo. Cuando nos piden simplificar, si nosotros tenemos coseno sobre seno y estas son identidades ya fundamentales, pues no creo que haya que simplificar estas que son fundamentales, sino que vamos a simplificar estas que ya están compuestas, porque cotangente y tangente se podrían componer de seno y coseno. Entonces deberíamos tratar de simplificar primero estas que están acá. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, bastante sencillo. Esto quedaría 1 más cotangente de alfa, pero cotangente recordemos que es coseno de alfa sobre seno de alfa, o seno del ángulo, o y coseno del ángulo, eso no tiene relevancia. En el otro le llamamos teta, pero teta es como llamamos al ángulo, es solamente una notación. Y aquí tendríamos uno más tangente que es seno de alfa sobre coseno de alfa. Y si están preguntando si aquí arriba dijera teta y acá abajo dijera alfa, ahí sí no podríamos simplificar, porque estamos hablando de ángulos diferentes. Entonces no podríamos simplificar. Dividido todo esto lo que está en el paréntesis de abajo. Uy, qué línea tan fea. Dividido entre coseno de alfa sobre seno de alfa. Esto es una suma sencilla. Estos son fracciones. El 1 tiene una particularidad. El 1 yo lo puedo escribir como quiera. Desde que yo arriba y abajo escriba lo mismo. O sea, yo el 1 lo puedo escribir como una fracción de la siguiente manera. Lo puedo escribir como 2 sobre 2. Lo puedo escribir como 4 sobre 4. Lo puedo escribir como 13 sobre 13. Desde que arriba sea lo mismo, lo puedo escribir como A sobre A. Lo puedo escribir como, digamos, perro sobre perro. Bueno, desde que arriba y abajo sea lo mismo, pues me va a dar 1. Y aquí tengo un denominador que es seno de alfa. Entonces, para hacer una suma homogénea, yo siempre busco que el denominador sea el mismo. Entonces, al buscar que el denominador sea el mismo, pues yo voy a escribir ese 1 de una forma sencilla, que sería seno de alfa sobre seno de alfa. Eso es 1. Arriba y abajo lo mismo. Más coseno de alfa sobre seno de alfa. Abajo hago exactamente lo mismo. Ese 1 lo voy a escribir como, necesito que el denominador sea coseno. Entonces lo escribo como coseno de alfa sobre coseno de alfa más seno de alfa coseno de alfa. Entonces, si se dan cuenta, es bastante sencillo de simplificar seno de alfa. Aquí, ¿qué va a pasar? Pues si abajo tengo el mismo denominador, pues lo puedo dejar expresado con ese denominador. O sea, que me da seno de alfa, aquí me queda seno de alfa, y arriba me queda seno de alfa más coseno de alfa. Abajo pasa lo mismo, pero lo voy a ordenar para que me quede igualito el de arriba. Tengo seno de alfa más coseno de alfa. Entonces tengo seno de alfa más coseno de alfa dividido entre el denominador que es común, que es coseno de alfa. Todo dividido entre coseno de alfa, seno de alfa. Si hacemos nosotros extremos por medios, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Que al multiplicar, ojo acá,
los extremos, pues me queda seno de alfa más coseno de alfa por coseno de alfa. Y abajo, ¿qué me queda? Me queda extremos por medios. Los medios ahora. Seno de alfa más coseno de alfa por seno de alfa. Y todo esto está dividido entre ¿quién? Entre coseno de alfa sobre seno de alfa. Aquí ya es evidente, ¿no? ¿Qué es evidente? Pues que nos dio 1. ¿Por qué? Porque miren, estos dos se cancelan. Me quedaría coseno de alfa, seno de alfa. Y abajo me queda coseno de alfa, seno de alfa. O sea, estamos dividiendo entre lo mismo. Por tanto, daría 1. ¿Sí? ¿El resultado cuál sería? Bueno, el resultado sería que me quede. Arriba me queda coseno de alfa, seno de alfa. Y ojo, abajo pues me queda lo mismo. Coseno de alfa, seno de alfa. Entonces, si arriba y abajo tengo lo mismo, esto me da 1. Bastante simple. Bien, de la misma manera nos piden ahora escribir estas expresiones en términos del seno. No vamos a entrar mucho en detalle. Van a ver que es bastante sencillo. Si tomamos nuestra primera secante, recuerden que secante es la razón inversa de ¿quién? Del coseno. O sea que esto nos quedaría 1 sobre coseno de teta. Por la cosecante de teta. La razón inversa de ¿quién? Del seno. O sea, eso es 1 sobre seno de teta. Dividido entre tangente, que tangente es seno sobre coseno. O sea, esto me quedaría seno cuadrado, coseno cuadrado de teta. Y aquí van a preguntar cómo, ¿y ahora qué? Bueno, ahora es bastante sencillo. Ahora lo que va a pasar es lo siguiente. Que vamos a recordar un poco las identidades pitagóricas. Recuerden la identidad pitagórica del inicio. La que decía que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. De aquí nosotros podríamos derivar otras. Por ejemplo, podríamos derivar la razón que hay entre coseno y seno. O sea, yo puedo perfectamente decir que coseno cuadrado de teta es igual a 1 menos seno cuadrado de teta. Y de la misma manera, si quiero que solamente dejar el coseno, pues saco raíz a ambos lados, recordando que nos iba a dar un valor absoluto como el que mostré al inicio de este video y nos quedaría entonces que coseno de teta sería igual a más o menos la raíz de 1 menos seno cuadrado de teta. ¿Y para qué esto? Muy sencillo. Aquí cuando nosotros hagamos extremos por medios, que lo vamos a hacer, aquí al multiplicar pues daría 1 por 1, 1 y abajo me quedaría coseno seno de teta. Al hacer extremos por medios me quedaría arriba coseno cuadrado de teta sobre seno al cubo, seno al cuadrado por seno, daría seno al cubo de teta por coseno de teta. Por lo tanto, este de acá, un coseno y un coseno se cancelan. O sea, esto me quedaría coseno de teta sobre seno al cubo de teta. ¿Hemos llegado a la solución? No, porque nos piden expresar en términos del seno. O sea, que ese coseno lo vamos a expresar en términos de seno. O sea, que vamos a tener dos respuestas. ¿Por qué? Porque coseno equivale a más o menos la raíz de 1 menos seno cuadrado de teta. Todo dividido entre seno al cubo de teta. Ahora sí, ya esta expresión ha quedado en términos solamente de seno. Del mismo modo, vamos a utilizar esta identidad pitagórica para resolver la segunda. Pero en este caso creo que nos va a salir más sencillo. ¿Por qué? Porque si resolvemos esta segunda, nos va a quedar seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta más cotangente, que es la razón inversa, coseno cuadrado de teta sobre seno cuadrado de teta. Si recuerdan,
coseno cuadrado de teta era 1 menos seno cuadrado de teta por la pitagórica, antes de sacarle la raíz. Si quieren, devuélvanse un poco y lo verán. Entonces, no es necesario ponernos a resolver esto, solamente nos piden que expresemos en términos de seno. Entonces podríamos dejar seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta. ¿Quién es coseno cuadrado de teta? 1 menos seno cuadrado de teta. Más lo mismo, 1 menos seno cuadrado de teta. Sobre seno cuadrado de teta. Y ahí está, bastante sencillito de resolver. Se pueden devolver un poco para que vean de dónde salió ese coseno cuadrado, cómo se convierte en 1 menos seno cuadrado de teta. Tenemos ahora por acá esta expresión que vamos a reescribirla de tal manera que nos quede en términos de coseno. Entonces, de la misma manera que el anterior, pues vamos a tener 1 sobre tangente, la voy a escribir mejor como seno de teta sobre coseno de teta, más secante, que es 1 sobre coseno de teta. ¿Qué me hace falta reemplazar? Solamente me hace falta reemplazar ese seno de teta por su equivalencia en coseno. Entonces, vuelvo y le recuerdo. Recordemos que la pitagórica dice que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Despejando de acá seno cuadrado de teta sería igual a 1 menos coseno cuadrado de teta. Recuerden que aquí cuando saque raíz va a dar un valor absoluto, dos soluciones. Entonces me queda que seno de teta va a ser igual a más menos raíz de 1 menos coseno cuadrado de teta. Entonces voy a tener dos soluciones. O sea que aquí tocaría colocarle el más menos coseno cuadrado de teta. Aunque aquí, si se dan cuenta, tenemos una suma de fracciones homogéneas. O sea que esto me quedaría 1 sobre seno más 1 sobre coseno de teta. Si hago extremos por medios, esto me quedaría coseno de teta sobre seno de teta más 1. Dejándola un poco más bonita, esto quedaría coseno de teta sobre, vamos a colocarle aquí el más o menos, raíz de 1 menos coseno cuadrado de teta más 1. Aquí como no me dan en qué cuadrante está seno y coseno, pues si no puedo decir cuál de los dos es. Entonces debo colocar los dos. En caso de que me dieran en qué cuadrante están, podríamos entrar a evaluar si utilizo más o menos para el seno. Entonces ya con esto queda resuelta esta primera. Y la otra es esta que tengo acá abajo, que también debería ser bastante sencilla de resolver si ya utilizamos nuestras identidades pitagóricas, nuestras identidades trigonométricas. Secante cuadrado. Secante, recuerden que es la razón inversa del coseno. O sea, eso nos va a quedar, voy a hacerla por acá abajito, como 1 sobre coseno cuadrado de teta. Eso es secante cuadrado. Y cosecante es 1 sobre seno cuadrado de teta. Si hacemos extremos por medios, esto nos va a quedar seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta. O sea que aquí nosotros perfectamente tendríamos una tangente al cuadrado, pero no es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo que las coloquemos en términos de ¿quién? De coseno. Seno cuadrado de teta, si recuerdan, retroceden un poco, es lo mismo que tener 1 menos coseno cuadrado de teta dividido entre coseno cuadrado de teta. Ni se les ocurra cancelar esto, porque esto realmente, si lo quieren ver, esto es 1 sobre coseno cuadrado de teta menos coseno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta. O sea que esto es lo mismo que tener 1 sobre coseno cuadrado de teta menos 1.
O sea, no pueden cancelar y decir que es -1, porque estarían obviando muchas cosas y no se puede. No lo hagan. Déjenlo hasta aquí. Déjenlo hasta aquí. Hasta ahí se puede. Y ahí ya está la respuesta. Esa sería la respuesta para ese pequeño ejercicio de identidades trigonométricas. Bien, tenemos por acá ya este último ejercicio. Tenemos que tangente de teta es igual a 6/8. Nos preguntan seno de teta sobre secante de teta es igual a. Y lo mismo por acá con esta última. Si recuerdan bien, ¿qué identidad trigonométrica relaciona seno con tangente y secante con tangente? Creo que por ahora ninguna. Bueno, la de secante con tangente, sí. La tercera pitagórica que hicimos, que demostré, la tercera o la segunda. Pero la de seno como tal, no. Miremos primero la de secante. Recuerden que si nosotros tenemos tangente al cuadrado de teta más 1, esto es igual a secante cuadrado de teta. O sea, perfectamente nosotros podemos decir que secante de teta es igual a la raíz, bueno, el más o menos, ya saben por qué es, de tangente cuadrado de teta más 1. Sí, ahí tenemos una división, la tangente está positiva, o sea que deben haber dos formas de dividir posibles, positivo sobre positivo, o sea que el seno sea positivo y la secante sea positiva, o que el seno sea negativo y que la secante sea negativo. En este caso no voy a pedir que lo piensen mucho, realmente se da en el primero y en el tercer cuadrante. En el primer cuadrante, seno y secante son positivos, o sea que podría darnos positivo sobre positivo, la tangente es ser positivo. Y en el tercero, que la tangente es positiva y seno y secante son negativos ambos, o sea que me va a dar negativo y negativo, pues me queda dando un resultado positivo al igual que la tangente. Entonces vamos a tener dos resultados, pero aquí no nos va a generar mucho complique. Entonces ya tenemos por esta parte la relación entre secante y tangente. Pero entre seno y tangente es un poco más complicado porque la vamos a sacar de la siguiente identidad. De la que dice que cotangente al cuadrado de teta más 1 es igual a cosecante cuadrado de teta. ¿Y por qué elijo esto? Porque recuerden que cotangente es la razón inversa de la tangente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo perfectamente puedo escribir tangente de teta es igual a 1 sobre cotangente de teta, como también puedo escribir que cotangente de teta es igual a 1 sobre tangente de teta. Piénsenlo, si quieren háganlo con XY y se dan cuenta de que sí. Entonces, si yo lo pienso así, yo podría escribir esto como 1 sobre tangente cuadrado de teta más 1 es igual a cosecante, pero recuerden que la cosecante es lo mismo que decir 1 sobre seno. 1 sobre seno, como está elevado al cuadrado, pues sería 1 sobre seno cuadrado de teta. Para esto tienen que devolverse al inicio del video para que entiendan. Entonces aquí ya tenemos relación entre seno y tangente cuadrado. Despejando de acá, nos va a quedar que seno cuadrado de teta va a ser igual a 1 sobre, es como si agarrara todo esto y lo cambiara por el seno de teta, cosa que no se hace realmente, sino que hay unas multiplicaciones, pero para que más o menos lo entiendan, quedaría así, tangente cuadrado de teta más, se fue checo, más 1. Esto se podría reescribir como 1 sobre, este 1 ya saben que lo puedo escribir de una forma más chévere. Como abajo necesito tangente al cuadrado de teta, pues voy a escribir ese 1 como tangente cuadrado de teta sobre tangente cuadrado de teta. ¿Con qué fin? Bueno, con que me quede 1 sobre, como es el mismo, entonces me quedaría 1 más tangente cuadrado de teta, todo dividido entre tangente
cuadrado de teta. Ahora, como tengo seno cuadrado, pues le voy a sacar raíz a todo. O sea, esto me queda seno de teta. Al sacarle raíz a esto me queda un resultado más o menos. Ya saben por qué es el valor absoluto. Raíz de 1 sobre 1 más tangente cuadrado de teta. Sobre tangente cuadrado de teta. Entonces aquí ya tengo la relación entre tangente y seno. De hecho, creo que la pueden simplificar más, pero por ahora la vamos a dejar así. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta cosa? ¿Cuánto vale seno de teta sobre secante de teta? Bueno, vamos a ver cómo nos queda. Esto nos debería quedar que seno de teta equivaldría a más menos la raíz de 1 sobre 1 más tangente al cuadrado. O sea, 1 más tangente al cuadrado. ¿Pero cuánto es tangente? 6 octavos al cuadrado sobre 6 octavos al cuadrado. Todo esto dentro de una raíz. Dividido, todo lo lleva todo, entre secante. ¿Quién es secante? Secante sería más o menos, ven acá, la raíz de tangente al cuadrado. ¿Quién es tangente al cuadrado? O sea, esto me quedaría... Ah, bueno, lo voy a escribir igual que aquí para que se den cuenta. Entonces esto me quedaría... No lo voy a escribir como tangente al cuadrado de teta más 1, sino que lo voy a escribir como 1 más tangente al cuadrado de teta para que me quede igual a la que he escrito por aquí. Ya les explico por qué. Esto me quedaría 1 más 6 octavos todo elevado al cuadrado. Voy a resolverla de abajo primero. Me quedaría más menos raíz de... Esto quedaría 1 más 36/64 avos. Y aquí arriba, pues por ahora me voy a limitar a no hacerla porque voy a resolver esto primero para luego reemplazar directamente aquí. Digamos que nos queda raíz más menos 1 sobre, ahora que tenga el valor de esto, pues lo reemplazo de una vez. Me quedaría 1 más 36/64 sobre 36 sobre 64. Uno más 36 sobre 64 es lo mismo que tener... Este 1 lo puedo convertir en 64 sobre 64. O sea que esto me quedaría 100 sobre 64. Si lo resuelven, eso les va a quedar 100 sobre 64. Raíz de eso, pues les va a quedar más menos. Sumen 1 más, bueno, lo voy a hacer por aquí a un lado para que no haya dudas. 1 lo puedo expresar, necesito que el denominador sea 64. O sea, eso 1 lo puedo expresar como 64 sobre 64 más 36 sobre 64. Eso me quedaría 64 y 36. Eso me daría a mí 100. Y abajo me quedaría 64. Si sacan raíz a esto, que es lo que tengo acá adentro, les va a quedar 10 octavos. Que simplificado sería mitad 5, mitad 4. Entonces, esa es la respuesta que vamos a obtener por acá. Más o menos 5 cuartos. Y aquí arriba, pues vamos a tener la raíz de 1 sobre, ya sabemos que esto, ¿cuánto nos da? Nos da 4. 100 sobre 64. Dividido entre 36 sobre 64. Si ustedes hacen extremos por medios acá, este 64 y este 64 se va a cancelar. Aparte de todo, les va a quedar 1
dividido entre 100 sobre 36. Cuando yo tengo 1 dividido entre 100 sobre 36, o sea, tengo esto así. ¿Qué pasa con el número de abajo? Pues invierte porque esto al hacer extremos por medios me quedaría 36 cienavos. Si a eso ahora le sacan la raíz, como hay que hacer aquí arriba, va a quedar 6 décimos, que simplificado, mitad 3, mitad 5. O sea que aquí arriba les va a quedar, les va a quedar 3 quintos. Aquí esto va a quedar como resultado 3 quintos. Se fue el lápiz. Va a quedar como resultado 3 quintos dividido, ese 3 quintos es el de arriba, sobre 5 cuartos. Esa es la solución. 3 quintos sobre 5 cuartos. ¿Que ahora la podemos resolver? Claro que sí, lo vamos a resolver. Y les digo qué pasa con ese numerito positivo negativo que hay. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sumamente sencillo. Nos quedaría más o menos 3 quintos sobre 5 cuartos. Más o menos. ¿Y qué pasa con ese más o menos? Pues nosotros debemos saber qué tangente nos dio positivo, o sea que esta adición nos debe dar positivo. Si arriba tomamos positivo, necesariamente abajo debe ser positivo. Y si abajo arriba es negativo, abajo también debe ser negativo. Sucede en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3, donde seno y secante comparten el mismo signo. Entonces esto nos queda 3 quintos, ya olvidándonos de este más o menos, que no es relevante por ahora. Si hacemos extremos por medios, nos quedaría entonces 3 por 4, 12 y 5 por 5, 25. O sea, la solución para este ejercicio sería 12/25. Esta es la solución, 12/25. Bien, ya como último ejemplo tenemos esta expresión. Tenemos que hallar el valor de esta expresión de acuerdo a que tangente de teta es igual a 6 octavos. Entonces para esto vamos a utilizar identidades fundamentales. Hay que llevar esto a una identidad fundamental. Esa cosecante cuadrada de teta la podríamos expresar o bien como su relación con el seno o bien a través de alguna identidad pitagórica. Recordemos que cosecante cuadrado de teta aparece en la entidad pitagórica número 3, donde decimos que cotangente cuadrado de teta más 1 es igual a cosecante cuadrado de teta. Por ahí la podríamos resolver, pero no habría forma como de quitarnos ese coseno. Entonces lo más prudente que podríamos hacer es colocar esto en términos de seno y coseno para ver que se cancela. Y más adelante cuando tengamos más práctica pues lo hacemos mucho más rápido. Entonces por ahora solamente voy a colocar, recuerden que cosecante tiene una relación con el seno. Y coseno lo podemos escribir en términos de seno. Recuerden que tenemos que coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1. Y aquí podemos despejar que coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. O sea que esto nosotros ya lo podríamos estar viendo como 1 menos seno cuadrado de teta que multiplica a quién. Recordemos que cosecante de teta es lo mismo que tener 1 sobre seno de teta. Si está al cuadrado, pues sería seno cuadrado de teta. No es algo muy difícil de ver, entonces quedaría seno cuadrado de teta. Y abajo pues tenemos tangente de teta, pero tangente de teta nosotros ya sabemos que es 6 octavos. Entonces no voy a poner a despejarme nada de esto de tangente de teta porque para eso ya la tengo. Ahora, ¿qué puedo hacer yo acá? Bueno, multiplicar lo que está arriba. Es bastante sencillo. Podemos multiplicar lo que está arriba. Y al multiplicar, si yo multiplico 1 por 1 sobre seno cuadrado de teta, pues eso me va a quedar 1 sobre seno cuadrado de teta. Si multiplico menos seno cuadrado por 1 sobre seno cuadrado, pues arriba está lo mismo, abajo está lo mismo. Se van a cancelar y solamente me va a quedar ese 1. Y abajo sigo teniendo tangente
de teta. Ahora bien, tengo tangente y tengo seno cuadrado. Uy, ¿recuerdan 1 sobre seno cuadrado qué era? Bueno, 1 sobre seno cuadrado era cosecante cuadrado de teta. Cosecante cuadrado de teta. Aquí me he devuelto. ¿Por qué? Porque ahora tengo este -1. Si bien recuerdan, nosotros tenemos una identidad pitagórica para esta. Recuerden que cotangente cuadrado de teta más 1 es igual a cosecante cuadrado de teta. Entonces aquí ya tenemos algo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que al reemplazar el valor de la cosecante en términos de la cotangente se va a cancelar ese 1 que tenemos ahí y nos va a quedar una cotangente. Una cotangente que si nos fijamos la cotangente ya está expresada en términos de la tangente. ¿Por qué? Porque es que cotangente de teta es igual a 1 sobre tangente de teta. Son razones inversas. Lo mismo podríamos decir que tangente de teta es igual a 1 sobre cotangente de teta. Entonces, si reemplazamos acá el valor de la cosecante cuadrado de teta por la identidad pitagórica, o sea, por cotangente cuadrado de teta más 1 menos 1 sobre tangente de teta, pues este 1 y este 1 se van a ir. Y me va a quedar cotangente cuadrado de teta sobre tangente de teta. Y aquí ya se podría resolver, porque de hecho, si tengo que tangente de teta es igual a 6/8, la cotangente pues obviamente debería ser 8/6. La podría resolver de una vez así, reemplazando directamente. Pero vamos a hacerla un poco más larga, más, como más explicativa, porque aquí podría reemplazar de una vez. Esto me quedaría cotangente cuadrado de teta sobre tangente de teta. Esto es lo mismo que tener cotangente al cubo. Ya vamos a ver por qué. O 1 sobre tangente al cubo. Vamos a ver por qué. Recuerden que yo les dije que cotangente era 1 sobre tangente de teta. Aquí como está cuadrado, pues queda cuadrado. Y aquí nos queda tangente de teta. Si nosotros hacemos extremos por medios, esto nos queda 1, los extremos, y abajo nos queda tangente al cubo de teta. Esto se puede escribir como cotangente al cubo. Esto es lo mismo que escribir cotangente al cubo. Recuerden, cotangente cotangente de teta es igual a 1 sobre tangente de teta. Entonces, fíjense que 1 sobre tangente de teta. Como está elevado al cubo, pues será cotangente al cubo. Lo podría escribir directamente ahí y me quedaría, esto me quedaría como cotangente al cubo. Lo voy a escribir, pero no lo voy a reemplazar acá. Voy a escribir cotangente al cubo de teta. Es lo mismo. Que si nosotros sabemos que es igual a tangente de teta, perdón, aquí igual a 6/8, pues es la razón inversa. O sea, esto me quedaría 8/6 todo al cubo. O sea que esto me quedaría 8 por 8, 64, 64 por 8, 6 por 4, 48 y 8 por 8, 64. Eso me quedaría 512. 512 sobre 6 al cubo quedaría 6 por 6, 36, 36 por 6, 3 por 6, 18, 180 y 6 por 6, 36, 180 y 36 pues 2, 16. Aquí se puede simplificar, de hecho, se podría sacar mitad a ambos. Esto nos daría 256. Esto nos daría mitad de esto. Nos daría 108. Podríamos volver a sacar mitad, mitad. Por esta parte sería 128. Y por esta parte sería 54. Podríamos volver a sacar mitad. Esto sería 64. Y esto sería 27. Arriba el múltiplo de 2, abajo el múltiplo de 3. Ya no se puede simplificar. Entonces nos quedaría 64 27avos. Si la hiciéramos directamente como cotangente al cubo. Pero comprendo que
pues si hasta ahora estamos empezando, por aquí no es tan sencillo de ver. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un procedimiento un poco más largo. Y en ese caso, pues reemplazaríamos 1 sobre tangente al cubo. ¿Pero quién es tangente? Tangente es 6/8 al cubo. Entonces esto ya lo tenemos. Tenemos 1 sobre, ya sabemos que 6 al cubo es 216 y que 8 al cubo es 512. Al hacer extremos por medios, pues obviamente se nos va a invertir la fracción que tenemos acá abajo. Nos quedaría 512 sobre 216. Y ya sabemos que simplificando esto nos va a dar 64/27. Entonces esa sería la respuesta. La respuesta para este ejercicio que tengo acá sería 64/27. Y la he obtenido utilizando identidades fundamentales y pitagóricas. No, en este caso no he utilizado las identidades que se derivan de las pitagóricas. Entonces aquí nos daría 64/27. Así es sencillo.